¿Cómo afecta el virus del SARS-CoV-2 en el sistema respiratorio? La primera aparición de estos coronavirus tuvo su inicio en 1960 en Inglaterra, cuando un joven se presentó con resfriado, pero el cual era muy diferente a los virus ya conocidos como la gripe y los adenovirus, entre otros. En 1968 un caso similar ocurrió en la ciudad de Chicago, donde un grupo de virólogos le dieron la categoría de coronavirus debido a los virones que lo recubrían a este. El síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, apareció en China en el 2002. Este género de virus ya pertenecía al grupo heterogéneo de los virus que causaban el resfriado en común, pero esta enfermedad provocaba una deficiencia del sistema respiratorio. Hasta el 2019 ya se conocían 6 tipos de virus, entre los cuales dos emergentes, el SARS-CoV y el MERS-CoV, que eran cepas que afectaban o daban infección en el ser humano. Estos generaban deficiencia del sistema respiratorio. La aparición de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan en el 2019 tuvo procedencia debido a que mucha gente llegaba con problemas de neumonía totalmente desconocidos. Entonces, por medio de una secuenciación de ARN, se logró identificar este virus. Como ya eran provenientes de los virus del SARS-CoV, se le denominó SARS-CoV-2, y la enfermedad que causaba era el COVID-19. El COVID-19 causaba que los pulmones tuvieran una menor capacidad para tomar oxígeno, lo cual generaba fatiga, problemas para respirar, fiebre y otras que generalmente se presentaban en base a la defensa del cuerpo en contra de estos virus. El coronavirus se transmite por medio de gotas expulsadas al toser o al hablar de personas que ya han sido previamente infectadas por el virus. Una vez que el virus entra al cuerpo, este se pega en las membranas de las células respiratorias, tanto en el árbol branquial como en los pulmones. Una vez que esto sucede, el virus penetra la célula y la reprograma, generando copias de sí mismo. De esta forma empieza a reproducirse y atacar el organismo, lo que provoca que el sistema inmune empiece a defenderse. Producto de esta defensa, las vías respiratorias se inflaman, los vasos sanguíneos se dilatan y comienza a filtrar el líquido. Las inflamaciones respiratorias y la filtración del líquido provocan que en el transcurso de una semana aparezcan los primeros síntomas, como la fiebre o la acumulación de secreciones en el cuerpo que éste intentará eliminar mediante la tos. En la mayoría de las personas, las defensas logran vencer al virus y hacen que las células se protejan contra nuevas posibles infecciones. Antes de una semana de empezar a padecer la enfermedad, la mayoría de las personas se recuperan sin secuelas y con memoria inmunológica, como sucede en todas las infecciones virológicas. Sin embargo, en algunas personas los virus no son contenidos por las defensas del cuerpo. Esto provoca daños en los vasos sanguíneos y filtración de los líquidos a los tejidos pulmonares, mientras más células siguen siendo invadidas. De esta forma, el líquido ahoga a los alvéolos, es decir, a los sacos de aire de los pulmones. Al llenarse los alvéolos, se impide que entre oxígeno a la sangre y que posteriormente se elimine el gas carbónico, que es perjudicial para todo el cuerpo. Este proceso en realidad es una inflamación de los pulmones, que se conoce como neumonía. En esta etapa se genera un déficit importante de oxígeno en el cuerpo, un estado al que se denomina hipoxia, y se aumenta significativamente la frecuencia respiratoria, más de 30 respiraciones por minuto de hecho. Aunque esto no siempre alcanza a compensar la necesidad de oxígeno, en este estado muchos pacientes en cuidados intensivos y con soportes respiratorios pueden evolucionar de forma positiva. Sin embargo, en otras personas ya no solamente hay el daño pulmonar, sino que se empieza a afectar todos los tejidos del cuerpo por la hipoxia. Ante esto, el cerebro inflama sus vasos sanguíneos y se produce un edema. Los riñones, que normalmente se encargan de limpiar el organismo, también empiezan a fallar. En este punto, los pacientes ya no pueden respirar por sí mismos, sino que comienza a compensarse el déficit de oxígeno con la destrucción de otros órganos por la presión sanguínea. En este caso, la fase entra a un shock séptico por infección que rápidamente llegaría a una falla multisistémica y como consecuencia finalmente la muerte.